Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al cuarto episodio de nuestra segunda temporada, podcast Hablemos de Torá y algo más. Ese algo más va con Suquea. Siempre hablamos un poquito más de lo que tenemos que decir. Nos ayude el Eterno a tener una excelente semana. Baruch Hashem, fue un lindo Shabbat. Estamos a 16 de Adar Aleph del año 5784. Hoy día es 25 de febrero del año 2024. La parashá del Shabbat que pasó, Baruch Hashem, correspondía a Tetzaveh, cuando mandes, en el libro de Éxodo 27:20 al 30:10. Y esta semana estudiaremos la parashá Hashavua, Parashat Hashavua, Kitizá. Cuando eleves cuenta, está en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Baruch Hashem, quedó pendiente de la semana pasada el tema de la Trumá, la Tzedaká y el Bikurim. Hablamos varios temas que están relacionados con el sacerdocio, porque de ahí es donde venimos, ¿cierto? Yeshua es fiador de un mejor pacto, tú eres sacerdote para siempre, las finanzas, la administración de las finanzas, y hoy día nos toca hablar del pasaje de el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 8, que dice: ¿robará el hombre a Dios? En hebreo se pronuncia de la siguiente manera: Heikeva Adam Elohim. ¿Robará el hombre a Dios? Y Atem Kobiim Oti, pues ustedes me han robado. Va a Martem, que va a Nuja Hamaaser de Hatrumá. Y ustedes dirán: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Yo cité del Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, una alegoría que dice el rabino Akiva, Mesorá Seyach la Torá, que la tradición es un cerco a la Torá, y Ma'aserot Siyach la Asher, que los diezmos son un cercado, un vallado a la riqueza. También hablamos de cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, y esta ley no tiene relación con la ley de la Torá, sino con una ley específica que ya quedó claro en el tercer episodio, que tiene relación con el aspecto del Cohen Hagadol, sacerdote, el sumo sacerdote mayor. Brujim Jabaim, queridos amigos, amados Morim, More Shem Tov Ben Yosef, More Mijael Ben Yosef. Bienvenidos, ¿cómo estuvo su semana? Baruch Hashem, gracias al Eterno por tenerlo aquí, gracias al Eterno por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra. Bienvenidos, Morim. Baruch Hashem. Bueno, un saludo para todos los auditores, todas las personas que nos pueden oír y compartir este tiempo de hablar de Torá.
de analizar diferentes temas. Gracias también por la suscripción. Apóyenos también con su like, es importante. eh, y, y que podamos también, ¿no es cierto? Estamos prestos para recibir cualquier comentario, cualquier consulta. Estamos dispuestos para poder entre todos poder enriquecernos. Hashem nos bendiga y nos dé un buen tiempo. More Shem Tov. Amén, shalom, Javerín. Shalom a todos los que nos escuchan. Damos gracias al Eterno porque podemos estar en estas cosas, los negocios de nuestro Padre, donde realmente nos conviene estar. Y vamos de inmediato a entrar al área chica, como diría un futbolero, ¿cierto? Tomado del Pasuk 8, del versículo 8 de Malají, Perek Gimel, capítulo 3, versículo 8, dice Hay que va, dice, ¿acaso robará el hombre al Eterno? Y después dice, Atem Koveim, ustedes, Atem Koveim Oti, ustedes me han robado, dice el Eterno. Y la palabra que usa ahí es la palabra Kavá, que es en el diccionario Strong, la concordancia hebrea Strong, es la 6906, 6906. Y quiere decir cubrir, defraudar, despojar, robar. El versículo que sigue, el 9, también de Malaquías, también de Malají, dice, Bamerá atem ne'arim beoti atem kovein agoikulo. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Y aquí utiliza estas dos palabras del principio cuando dice con maldición estáis malditos, utiliza dos palabras, no utiliza la misma. Utiliza, por ejemplo, la palabra kalal, o la palabra arar, que también es maldición, o la palabra baraj, que también es maldición. Hay muchas formas de decir maldiciones en hebreo. Y la palabra bamerá, que cuando dice con maldición, está en la concordancia hebrea Strong 3994, que es merá, que es execración, maldición. Y está conectado con la concordancia 779, que es arar, y tiene que ver con abominar, maldecir severamente, maldición, maldito. La palabra que sigue cuando dice malditos, porque dice con maldiciones vamerá, después dice atem, nearim, estáis malditos. Nearim es la concordancia hebrea Strong 5010, es decir, 5010. Y es la palabra nahar, que significa rechazar, menospreciar, romper. Cabe señalar que estos son los únicos pasuquín de toda la Torá que el Eterno habla tan severamente con respecto a este tema. Porque yo considero que son fuertes declaraciones. O sea, es duro, es muy confrontacional, muy riguroso con respecto a este tema que el Eterno toca acá a través de este profeta, Malaquías. Entonces es un tema delicado, porque también se ha visto un mal manejo. Se ha visto un mal manejo por televisión, por radio, por revistas, por periódicos, de las finanzas dentro del pueblo del Eterno. Bueno, las personas que estudian en las universidades o en los centros de formación técnica o los institutos profesionales nos enseñan la administración. Y la administración tiene cuatro etapas, cuatro bases, cuatro puntos.
que son básicos y que tienen que existir dentro de una administración, de una congregación, de un lugar, de un grupo, de una empresa, y son planificación, organización, dirección y control. Y dicen que si no existe ninguno de estos cuatro pasos o falta alguno de estos cuatro pasos, no estamos en presencia de una buena administración. Planificación, en primera instancia, organización, dirección y control. Es decir, tiene que haber un control, tiene que haber una fiscalización, tiene que haber una, eh, un orden en el fondo. Cuando nosotros estudiamos el judaísmo, estudiamos con los rabinos, estudiamos, ¿cierto?, las fuentes judías, todo tiene un ceder, todo tiene un orden. El Eterno es ordenado. Entonces, cuando se ven estos fraudes, estas prácticamente estafas a las personas de buena voluntad, de buen corazón, que dan, que dan, que dan, y hay personas que se enriquecen sobremanera, que tienen jet privado. Yo no digo que el Eterno no quiera que tengamos un jet privado. El tema es que tiene que haber un equilibrio. No puede ser que un líder de una congregación tenga un jet privado o una casa, no sé, de 500 millones de pesos y más de la mitad de su congregación no tenga casa propia. Por decir una idea con respecto a la administración de estos dineros, en el fondo de estas platas, de estos recursos. Entonces, el tema es complejo, el tema es sensible. El tema es porque en el fondo uno se saca la mugre trabajando, se esfuerza, uno se gana el pan con el sudor de su frente y uno no le quiere entregar el dinero a cualquier persona, que también es un tema. Porque alguien dice, no, a usted no le importa lo que haga el pastor, el rabino, el sacerdote, el ministro, con su diezmo, porque él va a dar cuenta a Dios por lo que está haciendo. Pero si este líder es un impío, si este líder fuma, dice garabatos, no sé, si este líder es libertino, puede que tenga un don precioso de la enseñanza de la escritura, pero si este hombre es un libertino, un hombre que está utilizando mal los recursos, eso se va a secar al pueblo, va a secar a las ovejas. La bendición no va a fluir de los cielos hasta que sobreabunde, como dice también este libro, ad blitai, hasta decir basta, porque es la bendición que el Eterno promete a aquellos que cumplen con esto, de este tema que estamos hablando. Dice, ad blitai. Para dice el ejemplo, ad blitai, ad blitai, ad blitai, hasta que sobreabunde, dicen las versiones, hasta decir basta. Entonces, a veces pasa que esto no se cumple. ¿Qué piensan ustedes, Javerín? Bueno, sí, la verdad es que es un tema bastante, bastante delicado porque, como bien decían nuestros Murim, Rey Mijael Ben Yosef, More Shem Tov Ben Yosef, en el episodio pasado se está tratando con el corazón del hombre. Cada vez que la Mikra, la palabra del Eterno, habla de dineros, trata con el corazón del hombre porque ahí donde esté tu tesoro, dice la palabra, donde esté puesto tu corazón, ¿cierto? Ahí está el tesoro del hombre. Y esto me lleva al libro de Mishlé en el capítulo 3 cuando dice, honra al Eterno, dice la palabra de Mishlé, Kaved et Adonai me oneja ume roshit kol teboateja. Dice, honra al Eterno con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces, alguien puede decir que en la antigüedad el pueblo de Israel, Am Israel, el pueblo hebreo, se diezmaba de sus productos agrícolas. Pero también quedó claro que según las citas que hicimos de Shulchan Aruch, la obra de Yosef Karo, Zichrono Libraja, es actual el diezmo respecto de los dineros.
Actualmente sí se diezma en el judaísmo. Puede estar disfrazado de sedacá, puede estar disfrazado de caridad, de donaciones. Sin embargo, el diezmo sí se aparta. Kesafim, eso es como lo traduce el Shulchan Aruch, como dineros. Y sobre ese tema, en el libro de Devarim, Sefer Devarim, Deuteronomio, el capítulo 15 en el versículo 7-8, dice que cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano que ha empobrecido. La abrirás a él liberadamente, liberalmente, y en efecto le prestarás lo que él necesite. ¿Y por qué cito este capítulo? El préstamo a los pobres. Porque el diezmo, como dijeron nuestros morim, tiene relación con los aniim, como enseña el Rambam en su obra magna Mishneh Torah, en el Sefer Zeraim, en el Tratado de las Semillas, las alajot matanot aniim, las leyes de las donaciones a los pobres. Y ahí el Rambam habla de todos estos diezmos que se apartaban de la PA, de las esquinas agrícolas de los campos, que no tienen medida, en Parashat Emor, Vayikra, Sefer Vayikra, en capítulo 23, donde habla de la fiesta, también dice ahí que cuando tú hagas recolectas, cuando tú ciegues tu grano, tu gavilla, habla del leket, todo aquello que quede atrás, aquello que caiga de tu mano, de tu hoz, eso debe quedar para el pobre, para el pobre. Entonces, en el fondo la Torá a nosotros nos dice que uno debe apartar para aquel que ha empobrecido en medio de nuestro pueblo. Y el Ramban dice, ahí en su obra, en el capítulo 8, en el Alajot Matanot Aniim, Atzedakah Hareihi Bichlal Ha Nedarim. La caridad se considera como un voto. More Mijael. Bueno, sin duda es un tema complejo. Siempre los temas de dinero para el ser humano, para las personas, son complejas. Lo que tenemos que tener claro nosotros, ¿verdad? Es que la institución del diezmo, del maaser, es algo que el Eterno demanda de nosotros. Y que el Eterno dijo también, de una u otra manera, ¿no es cierto?, a quién había que entregarlo. Eh, si ustedes recuerdan, eh, claro, porque el pasaje bien dice, que se cita, ¿no? El pasaje que se cita bien dice, me han robado. O sea, no, la nación entera me robó. Entonces, claro, uno dice, claro, ¿cómo esto? Claro, porque al momento de no dar o no apartar lo que el Eterno dijo que había que dar, y ya dijo a quién había que darlo, en este caso, ¿no es cierto?, a los Kohanim. Ustedes recordarán que en la parashá, en la porción que habla la Torá de Coré, hubo una gran disputa con respecto a esto. De hecho, ahí aparecen, ¿verdad? En la misma parashá aparecen todas las cosas que el sacerdocio tocaba, y que evidentemente ellos no eran, sabemos, ¿no es cierto?, que ellos no tocaban todo esto porque el Eterno lo había decidido así, pero también porque ellos no tenían herencia dentro de la tierra de Israel.
y que el Eterno dice era su herencia. Entonces, uno le da al Eterno y le entrega a aquel que el Eterno dijo que hay que entregarle. Así funciona, no de otra manera, ¿no? Entiendo yo por los textos. Eh, y obviamente, aquí hay un problema muy grande en la época de Malaquías. Tenemos que recordar que en esta época es la época del retorno a Sion, el momento en que el pueblo de Israel estaba volviendo de la tierra de Babilonia y dentro del pueblo habían grandes conflictos, ¿verdad? Había conflictos a nivel de que estamos hablando, pero también eh, a nivel del sacerdocio. Esto lo desarrolla el capítulo 2. Y habla precisamente de las cosas que son demandadas del sacerdocio. Y él dice que el versículo 4 del capítulo 2 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi. Ha dicho el Eterno de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz. Eso nos refleja, ¿no es cierto? Nos remonta ahí a Pinjas también, ¿no es cierto? Un Brit Shalom. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la Torá. Porque mensajero del Eterno de los ejércitos es. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá, habéis corrompido el pacto de Levi, dice el Eterno de los ejércitos. Si nosotros vemos en este sentido, ¿no es cierto? La escritura nos está poniendo un cuadro complejo dentro del pueblo, ¿no? Y pareciera aquí, ¿verdad?, que como los sacerdotes estaban corrompidos, ¿verdad?, o había una situación con los mismos ministros, pudiera darse a entender que podría ser esa una de las causas válidas para no diezmar, para no llevar el diezmo, para no presentar el diezmo, ¿no? De hecho, en el capítulo 2 le dice el Eterno, ¿no es cierto? En este capítulo le dice varias cosas con respecto a este tema. Pero luego en el capítulo 3 nos dice que el deber de diezmar, ¿verdad?, es un deber que tenemos con Él, es decir, es una mitzvah que pasa directamente con Él. Es una mitzvah entre nosotros y Él, directo. La ejecución, ¿verdad?, obviamente va a pasar por una parte humana, pero la mitzvah está relacionada con Hashem. Él nos exige esto. Por eso creo yo que ahí el corazón nuestro debiera tener la orientación adecuada cuando se cumple el mandamiento. El mandamiento se cumple, ¿no es cierto?, en ese reconocimiento al Eterno. Si lo que reconocemos es el 10% nomás de un 100, ese reconocimiento que verdaderamente es poco, ¿no?, comparado con todo lo que Él nos da. Hashem no nos da solamente un sueldo, nos da más que un sueldo. Nos da la vida, nos da familia, nos da un montón de cosas que nosotros verdaderamente no pudiéramos tener si Hashem nos las diera.
Entonces, si de alguna u otra manera pudiéramos rectificar esto en nuestro corazón, poner el corazón en una posición adecuada, inclinarlo a una posición adecuada, sería, creo que, una buena alternativa, ¿verdad? Empezar a ver al Señor y honrarlo. Eso dice en el capítulo 1. Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿no es cierto? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, como decimos en el judaísmo, hay que hacerlo lishma, leshem shamay, morim, habrim. Amén. Que así sea. Que el Eterno nos ayude a ser fieles, porque sin lugar a Amén. dudas es un acto de emuná. Guido lo decía me parece que el podcast anterior, que el fondo es eso, es emuná, porque incluso hay gente que diezma antes de recibir. Yo lo encuentro de mucho peso, porque está diezmando con fe de que va a recibir el otro porcentaje. Y lo reciben, ¿no? Yo he escuchado de varias personas. El, eh, el Sefer Mishle, el libro de Proverbios, en el capítulo 10 en el versículo 2 nos habla con respecto a la sedaká, a la justicia, porque sedaká es justicia, y dice que nos aleja de la muerte. Y hay una enseñanza muy linda en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30 versículo 15 que habla con respecto al Mahatzit Shekel, al medio shekel, al medio ciclo, según el Shekel HaKodesh, según el ciclo del santuario. Y dice el 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Y ese Mahatzit Shekel, ese medio shekel, quedó como un impuesto al templo. Quedó como un impuesto que se debía dar anualmente. Cada judío, cada hebreo tenía que dar un medio shekel anual. Y ese medio shekel, como dice aquí la Torá, era la misma medida para todos, para el rico, para el millonario, para el multimillonario, para el acaudalado y para el menesteroso, para el pobre. Incluso dice que el pobre tenía que conseguirse un préstamo para poder dar ese medio shekel al Bet HaMikdash, al Santo Templo de Jerusalén. Y aquí tenemos, ¿cierto? Bueno, las maravillas del hebreo. Mm. La Mahatzit está compuesta por la letra Mem, Het, Tzadi, Yud y Tav. Si nosotros la escribimos de derecha a izquierda, la letra que. Esta palabra tiene cinco, Mahatzit medio, tiene cinco letras. Y la letra Tzadi queda justo al medio. La letra Tzadi representa la Sedaká. La Sedaká. Las letras que la siguen inmediatamente al lado de la Tzadi es la letra Het y la letra Yud. Si nosotros bajamos esas dos letras, nos da la palabra Hay, que es vida. Y las letras que siguen hacia afuera, por fuera de la Het y por fuera de la Yud, es la letra Mem y la letra Tav. Si nosotros las juntamos, nos da la palabra Met, que es muerte. Entonces, la Tzedaká, como dice el Sefer Mishle, nos acerca a la vida y nos aleja de la muerte. También los rabinos cabalistas enseñan que hacerse de acá, darse de acá, rectifica el desperdicio de semen, el desperdicio de la cera, ya sea por polución nocturna, ya sea por onanismo, por lo que sea, pero rectifica, nos ayuda a rectificar la pérdida de la cera del varón. Con respecto a la sedacá, según el Rambam, en el Yad HaZaká, también conocido como Mishneh Torah, ¿cierto? En la página 158 nos indica que tiene 8 niveles la sedacá. Hay 8 niveles
de ascenso, de jerarquía, de la forma de darse de acá. Porque también existe una forma de hacer las cosas. Podemos hacer las cosas, pero ¿de qué forma, de qué manera hacemos las cosas? Y hay 8 niveles en los cuales uno debiese ir escalando para lograr el nivel mayor de estos 8 niveles de Sedacá. Esta Sedacá también es la que habla el Sefer Matatiahu en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 3, cuando dice que no sepa tu siniestra lo que da tu diestra. Es decir, esta Sedacá se tiene que hacer lo más en secreto posible, para no ser como los hipócritas, dice que tocan trompeta, que anuncian todo lo que dan, sino que tiene que ser en silencio, porque el Eterno es el que está viendo esto. No hay que, es decir, no hay que vanagloriarse por darse de acá, o grandes cantidades de acá, o entregarse de acá a tantos lugares, sino que hay que hacerlo en silencio. Todo esto con respecto al Sedaká. La palabra Sedaká también viene de la palabra Tzedek, que es justicia, y también Tzadik, que es justo. Entonces, son obras de justicia. ¿Por qué obras de justicia? Porque el Eterno sabe que hay una balanza desequilibrada entre el rico, el más rico, y el más pobre. Entonces, al darse de acá, esa balanza, de alguna manera, se nivela, aunque sea en una medida mínima, aunque sea un granito de arena, pero se nivela. Por eso se llama sedacá, porque la sedacá es justicia, es equitatividad, es ecuanimidad, es decir, un equilibrio. Y ese equilibrio sabemos que en la sociedad no está, no existe. No existe. Incluso en los tiempos de Moshe Rabbeinu no existía ese. Porque siempre el rico, y Mashiach también dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Entonces, también los rabinos enseñan que no se puede darse de acá a cualquier persona. Hay que darse de acá a una persona que uno sepa que es digna de recibir esa sedacá. Porque si uno da sedacá también a personas que no son dignas, también afecta la economía del que está dando esa sedacá. La halajá judía enseña que si yo tengo la posibilidad de hacer el bien, de darse de acá a un judío y a un gentil, yo tengo que preferir al judío. Primeramente al judío, darle de acá, primeramente al judío, darle a alguien del pueblo, a alguien de Am Israel, por encima del gentil. Entonces esta idea no es tan lejana en el Brit Hadashah, porque parece que el Rav Shaul también era judío. Y esto es lo que enseña a los Gálatas. En el capítulo 6, el ¿Cómo? versículo 10, ¿Cómo dijo? parece que Rashaul era judío, el apóstol Pablo parece que era judío. aparece. Claro. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la Mishpahat Emuná, a los de la familia de la fe. Es decir, si tengo para hacer el bien a alguien, para darle a alguien, y es alguien que no es del pueblo y alguien que es del pueblo, tengo que preferir primero al que es del pueblo, al que es hijo del Eterno, al que es mi hermano. ¿Qué piensan ustedes? Amén. La tradición a nosotros nos enseña, como bien dice usted, More, que con respecto a las donaciones, a la sedacot, a las trumot, ¿cierto? Todos estos beneficios que están ordenados en la Torá tienen que ir primero desde la prioridad número uno hacia abajo. O sea, primero está el pariente más cercano y luego está como mm, le dice la Torá, el goy, el gentil, el de la nación, el extranjero, el ger. Pero llama la atención, a mí me llama la atención que en estos dos textos que han citado ustedes, el Moré Mijael y el Moré Shem Tov, hable de maldición. Los dos textos que citaron habla de maldición. Incluso dice,
Torah temet haita befihu beavelalo nimsabis fatav. Eso está en Malaquías 2:6. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Eso está antes del pasaje de Malaquías 3:8, el caballito de batalla que tenemos hoy día para conversar. Pero resulta que en el Malaquías 3:9, en el versículo 9 dice, maldito soy con maldición. Pemeera atem nearim. Entonces me llama la atención que estos textos que han citado tengan relación con la maldición. De hecho, el Mishle, el proverbio que citó Mora Shem Tov en el capítulo 10:2, eh, ahí dice también que la sedaká salva de la muerte. Resulta que sabemos nosotros que la maldición en la Torá, por el pecado, ¿cierto? Viene la muerte. Entonces, a mí me llama la atención ese tema, que la riqueza mal administrada esté asociada con la maldición. More Mijael. Qué tema más interesante, Guido, porque precisamente si uno se va a lo que enseñó el rey Shlomo con respecto a la administración de las riquezas, ¿no? O la administración de los recursos, es un tema que no solamente tocó Shlomo, sino que también lo abordó el Señor Yeshua, la don Yeshua. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Coelet, del libro de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta allí que Shlomo va a hacer una descripción de este trabajo, de esta vida de trabajo a la cual el hombre, ¿verdad?, está sujeto, ¿no? Está sujeto. También tocó este tema Job, el libro de Job, en su capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? La vida del hombre, ¿no? Es como es trabajo, como decía en algunas publicidades, ¿no es cierto? Política, años atrás, trabajo, 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 trabajo. Porque la vida del hombre y la vida de la sociedad y en general está basado en esto, en el trabajo, en el trabajo. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero, ¿no? Los días del jornalero, ¿no? Se levanta de madrugada, ¿verdad? Y empieza su labor para conseguir el sustento. Como el ciervo suspira por la sombra. Todo un esfuerzo, una fatiga, una situación muy, muy dolorosa, ¿no? Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Y Shlomo dice que hay una diferencia de cómo enfocamos la vida, principalmente, cómo debemos enfocarla. Aborrecí, por tanto, la vida, versículo 17, dice el capítulo 2, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Y por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en qué ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es válido, ¿no? Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud,
y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada al Eterno le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si uno analiza el texto, ¿no es cierto?, y lo ponemos dentro del contexto de nuestro análisis, fíjense ustedes que de manera general la vida del hombre se ve reducida a estas situaciones. La vida del hombre, y tenemos dos tipos de hombre. El hombre que no tiene sabiduría de Dios, al hombre a que el Eterno no le da sabiduría para que pueda disfrutar de lo que tiene y percibir que todo viene de la mano del Eterno. Y tenemos otro tipo de hombre que está, ¿verdad?, en una aflicción, en una situación constante, en una preocupación. Como dice Job en el capítulo 7, o sea, se reduce la vida del hombre a esto, se reduce la vida del hombre a esto. La gente, de manera general, solamente piensa en lo económico. Toda su carga, toda su vida, todas sus fuerzas están involucradas en esta situación. Dice Shlomo, mejor es un puño lleno que dos con aflicción. Y bueno, el capítulo 3 va a hablar del tiempo incluso, ¿no? Va a introducir este tiempo de la vida, el tiempo, cómo la vida se va incluso prolongando, los años se van prolongando, ¿verdad? Y que finalmente, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? ¿Estamos invirtiendo en el reino? ¿Estamos trabajando para lo que perece? ¿En qué está puesta nuestra vida? Porque como bien decía, la vida generalmente está construida en relación a las finanzas, en relación al ingreso económico. Y la vida del hombre generalmente la proyecta así, y peor aún, proyecta la felicidad en función de este punto. Eso no quiere decir que es correcto. Porque es una vida que no te va a llevar a trascender. Es una vida de solamente, ¿no es cierto?, una vida solamente de el sudor de tu frente. Es una vida que te produce fatiga, solamente esfuerzo. Fíjense que en esta vida la espiritualidad quedó de lado. Todo el potencial que el Eterno le dio al hombre, el hombre lo ocupa en esto y se afana. El Señor dijo esto en sus parábolas, ¿no? Habló del afán, habló de las ansiedades. El pasaje dice, incluso de noche su corazón está despierto. Y vimos, ¿no es cierto?, y vemos que eso es así. El corazón, pensamiento, hay gente que no puede dormir por todas estas situaciones.
Me gustaría tocar este punto y después tal vez pasar a Primera de Corintios, del capítulo 9, donde Rab Shaul va a tocar un punto interesante, me parece. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es más la vida, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y que va a citar a Salomón a propósito, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún, ni aún, Shlomo con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Eterno la viste así, no, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí está la vida, ¿no? Lo que se busca como prioridad. Esto no quiere decir que uno debe vivir de fe como un pájaro, ¿verdad? O como una hierba esperando a que Dios lo vista. O como el pájaro esperando a que Dios le dé, ¿no es cierto?, el sustento, así como se lo da a las aves. Pero la vida no se puede reducir a esto, al trabajo, a este formato, a esta forma. ¿Y por qué? Porque el corazón se inclina a esto y el dinero pasa a tomar una posición que no es correcta. Y ahí vamos a tener serios problemas porque nuestra felicidad va a estar puesta en nuestro ingreso. Nosotros queremos aumentar nuestro ingreso, no queremos disminuirlo. Todo lo que tiene que ver con lo que nos manda el Eterno disminuye, aparentemente disminuye todo nuestro ingreso. Separar el mal hacer disminuye el ingreso, apartarse de aquel disminuye el ingreso, ¿verdad? Son cosas que disminuyen en lo natural, en lo humano, pero no verdaderamente disminuyen. Entonces ahí yo creo que en esto que está hablando el Señor, hablando precisamente incluso de la vida, de nuestra vida y nuestros afanes, hay un punto. Javier, Sin lugar a dudas, yo creo que es así. O sea, Mashiach también lo dijo con respecto al dios Mamón, que es el dios del dinero, y cabe señalar que la imagen del dios Mamón, del dios pagano, del ídolo, es un cerdo, un chanchito, un chancho, un puerco, un jazir, que es donde, no sé, muchos juntamos alguna vez dinero. Entonces, claro, muchos tienen como ídolo, como dios el dinero. En Es fuerte ese el, tema. claro, 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 porque de alguna manera u otra todos estamos en esto. Sí. Porque necesitamos, como dice el dicho popular acá en Chile, con plata se compran huevos. Hay que tener dinero. Y las personas son pesadas en base a la cantidad de dinero que tienen. Como lo cita The Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, la película preciosa, judía, ¿cierto? De Topol. If I were a rich man, si yo fuera rico, o sea, que es el cántico de un pobre, ¿cierto? O sea, si uno es rico, alguien es acaudalado, todos lo escuchan, todos lo respetan. ¿Por qué? Porque es rico, porque tiene dinero, porque tiene guita, porque tiene oro. Pero en el reino de los cielos eh, hay otro concepto.
que más o menos lo que yo capto de lo que trataba de decir Moré Mijael. El dar estas cosas, el dar o el devolver, ¿cierto? Maaser, Trumat, Tzedakah, Bikurim, a la obra del Eterno, a la obra de Hashem, al Malhut Hashamayim, al reino de los cielos, nos aumenta. Aunque pareciese que nos disminuye, nos aumenta. Mire, fíjese en la Besorá al Pi Lucas, la nueva por boca de Lucas, en el capítulo 21, el pre 21 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, a una almaná, una viuda muy pobre, dice, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces, el Eterno pesa las cosas, el Eterno balancea las cosas, el Eterno aquilata las cosas, el Eterno valora las cosas de manera distinta como lo hacemos nosotros. Sin lugar a dudas. Dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son nuestros pensamientos comparados con sus pensamientos. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, este tema apunta al corazón del hombre, apunta al corazón de la mujer y al bolsillo, que dicen que está muy conectado, entre paréntesis. Dicen que está muy conectado, porque claro, o sea, cualquiera no entra en mi billetera, cualquiera no entra en mi cuenta corriente, en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo. Y el Eterno también a Kadosh Baruj Hu, quiere nuestro bolsillo, entre comillas lo quiere porque Él no lo necesita. Si el Eterno no necesita nada del ser humano, el Eterno es totalmente autosuficiente. El Eterno ni siquiera necesita las alabanzas de los serafín, de los malajim, ni siquiera necesita las alabanzas de los ángeles. El Eterno no necesita nada. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos su bendición. Nosotros necesitamos al Eterno en toda la área de nuestras vidas. La oración, el rezo, que algunos dicen que es una oración, la mitzvah del Shema, del Kiryat Shema, de la proclamación, la lectura del Shema cada mañana, cada noche, de un judío, de un hijo del Eterno, dice, Beahavta et Adonai Eloheja bechol levaveja o bechol nafsheja o bechol meodeja. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu meodeja. Y meodeja es tu muchedad, es tu mucho. Meod en hebreo es mucho. Uno dice, Tov meod es muy bien, mucho. Meod es mucho. Entonces dice meodeja. ¿Y qué? Los religiosos dicen, ¿qué es meodeja? Meodeja es tu dinero, es tu abundancia, tu muchedad. Y ahí, en el Kiryat Shema, en la recitación del Shema, el Sefer de Barim, capítulo 6, dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu dinero, con todo tu plata, con tu bolsillo, con tu billetera. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A mí me gusta esto que dice el Rambam en el Mishneh Torah, en el Alajot Matanot Aniim. Él dice que todo lo que se recolecta con la mano y cae al suelo pertenece al pobre. Y eso está relacionado con la Parashat Kedoshim, en el Sefer Vayikra 19:10. La avaricia. Yo tengo un campo. Mi campo está sembrado. Y dice, Vejar mejalo te olelu peret carmeja. Si tu viña no recolectarás, no regresarás a recolectar aquello que cayó. La uva de tu viña. Esa uva que está en pleno desarrollo, hay que dejarla para el pobre. Y la que se desarrolló, yo la puedo recolectar. Y la uva que cayó es para el que viene detrás mío. Dice, Kip tipzor carmeja lo te olel ajareja.
no recolectarás lo que quedó atrás tuyo, para Tetse, Deuteronomio 24. Eh, y el Ramban hace una conexión que a mí me explotó los sesos cuando lo leí, con el pasaje de Levítico 19:16, que dice, Lota amod al dam reeja, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Lota amod, todos sabemos que amod viene de la midá, ¿cierto? El rezo más importante de nuestra tradición es estar parado. Una forma de estar quieto. Lota amod, no te quedarás parado, o sea, no serás indiferente. Al dam, sobre la sangre, reeja, de tu prójimo. Y la palabra que viene antes dice, lotelech rajil, ve ameja. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces nosotros conectamos esto, y generalmente cuando hablamos de diezmo, mire, que quizás qué va a hacer con el diezmo. O chisme, cagüín. Cagüín es una palabra a propósito del Mapudungún, un pueblo originario de nuestro país, Chile, que tiene que ver con las reuniones. Cuando hacían reuniones los loncos, los mapuches, hablaban. Y ese hablar tiene que ver, ese cagüín tiene que ver con hablar. La Torah nos dice, lo telej rajil, no andarás haciendo regilut, hablando de más. Y por eso me explota la cabeza. Lota moda al dam reja. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y resulta que nuestro dinero tiene que ver con nuestra vida. Porque en el dinero que nosotros hacemos con nuestro trabajo está puesta cada minuto, cada segundo de nuestra vida. En el dinero está la vida. Entonces, no seamos egoístas. Cuesta ganarse el dinero, sí cuesta. Pero la Torá nos enseña que nosotros debemos recolectar y apartar. Y el Rambam dice, todos los productos que tocan el suelo pertenecen a los pobres. Kol anogot ba'aretz arain la anim. Todo aquello que se cayó de tu mano, tú ya no tienes poder sobre eso, porque pertenece al pobre. Eso dice el Rambam. Eso es lo que él quiere decir. No seas ambicioso. Tú ya recolectaste lo tuyo, pero aparta para el pobre. Y curiosamente, el apóstol Pablo, Rab Shaul, dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, cuando él dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Imagínense lo que está hablando. A mí esto me retumba el corazón, el alma. No tenemos derecho de comer y de beber si el siervo sirve al Eterno y abandona su trabajo por el servicio al Eterno, no significa que él sea un vagoneta. No, él es un siervo del Eterno, un trabajador del Eterno. Y él lo enfatiza, Rab Shaul, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Eterno a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En el versículo 14 está escrito eso, que vivan del Evangelio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si cegáramos de vosotros lo material, tremendo. Termino con esto, ya nos queda poquito. Nos queda Trumá y Bikurim. Probablemente quede para el próximo podcast. Quiero terminar con esto. En la página 156 del Yad HaZaká, del
de la mano fuerte, que lo escribió entre paréntesis en árabe, Maimónides. Hay dos conceptos que son, yo creo que muy importantes. Uno es el concepto Kupá. Kupá, que es un fondo que se recauda y se les entrega a los pobres cada Yom Shishi, cada día sexto, antes de Shabbat, para que vivan los siguientes 7 días. Esto se acostumbra a hacer en un ishuv, en un asentamiento, en una comunidad judía, hacer un fondo para los pobres. Y el concepto también Tamhui, que es una olla popular. En Chile se conoce como olla común, que es un fondo donde se hace comida para que los pobres vayan a comer, Correcto. para que no les falte para comer. Bien, More Mijael, no sé si tendrá algo que decir. Yo creo que con esto ya estamos finalizando nuestro episodio. Baruch Hashem, le damos las gracias a nuestros queridos oyentes, nuestros hermanos. Si hay algún siervo por ahí escuchando esto, ¿cierto? No sienta vergüenza. Es su derecho. Es su derecho. Usted no está limosneando. Siervo, pastor, maestro, rabino, usted no está limosneando. Usted le está trabajando al Rey de Reyes, aquel que impuso la ley. Siervo, que el Eterno te bendiga grandemente. Aquel que entrega la palabra, que el Eterno te bendiga grandemente, hermano. Porque tu trabajo no es en vano. Tu trabajo es en pos del reino. Quiera el Eterno fortalecernos, ayudarnos, darnos entendimiento y sacar esta dureza, esta aspereza del corazón que tiene que ver con la avaricia, que tiene que ver con la regilut, con andar chismeando. Cortémosla. Aparte lo que tiene que apartar. Usted recibió, usted dé. Si usted recibió, usted dé. En el podcast anterior, 2 podcasts anteriores, nuestro Moré en la administración de las finanzas habló de Malhut, perdón, en el Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Ahí en el segundo episodio habló del Malhut, que esta relación de Melquisedec, del sacerdote, está relacionado con Sedek, justicia, y el planeta Júpiter, así se llama Júpiter en hebreo, Sedek. Y Malhut, reino, está relacionado justamente con dar, porque esta sefirá que está al final es la que recibe, pero es la que entrega también, otorga. Entonces cuando usted reciba, también otorgue. ¿Qué les parece que nuestro Moré Mijael despida el programa y los deje invitados para el próximo podcast, donde hablaremos de la Trumá y del Bikurim? Moré Mijael. Amén. Bueno, sean todos bendecidos. Esperamos que estos episodios de alguna otra manera puedan ayudar, aportar en algo a la vida de cada uno. Que el Eterno nos dé oídos para oír y ojos para ver, nos dé un corazón receptivo, que podamos recibir, ¿no es cierto?, con humildad la palabra que se implanta en nuestro corazón. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, ¿no? Así dice la Escritura. Entonces, bueno, suscríbanse, compartan el canal. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Seguiremos conversando de estas cosas, de estos temas, para luego seguir avanzando y en una búsqueda constante, ¿verdad?, de temas que puedan ser de gran utilidad para todos los auditores. El Eterno les bendiga, te bendiga el Eterno, Guido, Moré Shem Tov, bendición, y nos veremos en un próximo episodio de Siata Dishmaya con la ayuda del cielo. Amén, Baruch Hashem, que el Eterno le bendiga grandemente. Moré Shem Tov. Shalom Javerim, Leitraot, Kol Tuv, Shavua Tov. Shavuot Tov. Nos vemos la próxima semana, 3 de marzo del 2024, 23 de Adar de... Con mal, sorry.
¡Ey! Sama, Sama, Sama. Baruch Hashem, Baruch Hashem, estamos contentos, estamos contentos. El Eterno les bendiga. Shavua Tov. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida. כמה לך בסעי, צמה 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 לך